¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una capacitación más de Octopus FX Academy. Quiero felicitarte porque ya estás llegando prácticamente a la tercera capacitación del curso de básicos de Octopus FX Academy. Y vamos a entrar ya en la parte de lo que viene siendo el análisis técnico. Vamos a ir mostrándote herramientas y algunas pues cuestiones que tienes que ir tomando en cuenta para poder realizar tus análisis técnicos. El día de hoy tenemos tres cosas en específico para mostrarte. La primera de ellas es los tipos de gráficos que existen. La segunda son los time frames o las temporalidades para los gráficos. Y la número tres, los tipos de operaciones, en el que te voy a enseñar un principio fundamental que debes conocer para poder operar en el mercado. ¿Ok? Entonces, vamos a dar comienzo el día de hoy con la parte de los tipos de gráficos. Y tú debes saber que existen, pues, tres tipos de gráficos, de los cuales algunos son más populares que otros o incluso tienen utilidades distintas. Dentro del MetaTrader 4, tú puedes ver que en la parte de aquí arriba yo tengo unos iconos en donde pues me puedo cambiar del estilo de gráfico que estamos utilizando, ¿ok? En este caso voy a poner el primero de ellos, que si te fijas es simple y sencillamente una línea que nos está marcando mínimos y máximos. Este tipo de gráfico se llama gráfico de línea. Este gráfico es uno de los más utilizados por algunos traders que utilizan líneas de tendencia o que simplemente quieren conocer la manera en la que están cerrando los periodos dentro del gráfico. Este gráfico no nos arroja mucha información más que únicamente eso, el cierre de los periodos. En este caso estoy en un gráfico semanal. Ahorita vamos a ver la parte de las temporalidades. Y lo único que me está marcando o el momento en el que se registra un movimiento dentro del gráfico es cuando cierra un periodo mensual. Esto quiere decir que tenemos muy poquita información, que simplemente nos está mostrando de manera muy burda el movimiento del precio a lo largo del tiempo. Y este gráfico es muy poco utilizado de manera general, ¿no? Más adelante van a ver la utilidad que yo le doy a la hora de hacer análisis técnico, pero esto simplemente es para que lo conozcas. No existe solamente este gráfico de línea para poder conocer los cierres de los periodos dentro de un gráfico determinado y nos marca de manera burda el movimiento del precio. Otro de los gráficos que es también muy conocido es el gráfico de barras. De hecho, voy a utilizar el zoom para que tú puedas ver de manera más clara estas barras y de hecho voy a cambiar el color de esto para que puedas notarlo de manera, pues ahora sí que de mejor manera. Vamos a ver. Le vamos a poner, bueno, alcista, barra bajista, barra arriba negro, barra abajo. Vamos a ponerles verdes y rojos. Verdes, vamos a poner este verde y vamos a poner este rojo. Ok, vamos a ver si ahí está. Ahí se nota un poquito más para que tú puedas ver la diferencia. Existen barras alcistas y existen barras bajistas. Este gráfico ya nos está arrojando un poquito más de información que el gráfico anterior que vimos. ¿Por qué? Porque nos está dando información como es el precio de apertura, nos está dando el precio de cierre y nos está registrando el movimiento completo que tiene el precio dentro de un periodo determinado. En este caso, estamos dentro de un gráfico de una semana, dentro del gráfico semanal, y esto quiere decir que cada una de estas barritas es el registro del movimiento que tuvo el precio en un rango de una semana, en una temporalidad de una semana. Cada una de estas barritas representa una semana en el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos leer este gráfico? Pues es bien simple. En este caso, las barras verdes son las barras alcistas y las barras rojas son barras bajistas, pero no importa el color, sino importa los elementos que estamos viendo en cada una de esas barras.
y te la voy a dibujar aquí para que sea muchísimo más claro. El precio de apertura de una barra siempre lo vas a encontrar del lado izquierdo y el precio de cierre de una barra lo vas a encontrar siempre del lado derecho, ¿ok? Siempre, siempre lo vas a encontrar del lado derecho. Por lo tanto, si encontramos que el precio de apertura se encuentra en la zona de arriba de la barra y el precio de cierre lo encontramos en la parte de abajo, estamos ante una barra bajista. Y le vamos a poner aquí, es una barra bajista. Barra bajista. Aquí está, barra bajista. Y si nos encontramos que el precio de apertura lo tenemos en la parte de abajo de la barra y el precio de cierre lo encontramos en la parte de arriba de la barra, estamos ante una barra alcista. Barra alcista. ¿Ok? Entonces, para que tú puedas tomar notas, vamos a ponerle el nombre a cada uno de estos elementos. Dijimos que del lado izquierdo siempre vamos a encontrar el precio de apertura de la barra. Precio de apertura de la barra siempre lo vamos a encontrar del lado izquierdo y lo vamos a poner por acá también. De hecho, vamos a mover todo esto para que vaya siendo un poquito más claro y que nos ayude un poquito la parte visual. Listo. Esto lo movemos también. Precio de apertura. Y nos vamos a encontrar con el otro elemento, que es el precio de cierre. Y únicamente le vamos a poner P de cierre para que nos quepa ahí. Precio de cierre y precio de cierre. ¿Ok? Esos son los elementos que vamos a encontrar en una barra, que de hecho, si ustedes se fijan, hay como una fracción de barra o de línea justo por encima o por debajo del precio de apertura y del precio de cierre. A esta zona de aquí es registro del precio, quiere decir que el precio en algún momento pasó por ahí, en alguna parte del periodo el precio por ahí pasó. Y a ese registro del precio se le llama sombra o mecha. Sombra o mecha. La sombra o la mecha la vamos a encontrar en la parte de arriba o y en la parte de abajo del precio. ¿Sí? Sombra o mecha. Y también en esta parte de aquí vamos a encontrar sombra o mecha. ¿Sale? Esos son los elementos que por los cuales está compuesto una barra dentro de este gráfico de barras. Te lo decía, es un poquito ya más de información que te puede ayudar a saber algunas otras cosas que más adelante, quizá en el curso de avanzados, vas a encontrar la utilidad que tiene este gráfico porque vas a conocer un concepto que se llama el poder de 3, que te va a ayudar a encontrar falsos movimientos o te va a poder ayudar a encontrar entradas certeras dentro de horarios específicos y que finalmente este gráfico te va a ayudar mucho para eso, ¿ok? Más allá de esto, pues no existe más. Visualmente, a mí no me gusta mucho, la información que tiene es indispensable, es muy buena,
pero visualmente no es como muy sencillo, más que nada para realizar la parte del análisis técnico. Uno de los gráficos más utilizados es el gráfico de barras, el gráfico de velas. En este caso yo ya le voy a cambiar los colores a como los tenía. Y le voy a cambiar los colores a como los tenía. Ahí está. Así es como me gusta. Barras negras alcistas y barras blancas bajistas. Así es como me acomodo yo. Tú puedes configurarlo de la manera que tú quieras, de la manera en la que tú te acomodes. Pero si te fijas, esto no cambió mucho con respecto al gráfico de barras. Solamente en la parte visual se ve un poquito como más claro. A mí me gusta un poco más. ¿Por qué? Porque esto que estás viendo aquí, estas barritas que estás viendo aquí, se llaman velas. Por eso el gráfico así se llama, gráfico de velas. Y la información que nos da este gráfico es prácticamente la misma. Tenemos, lo vamos a dibujar en la parte de aquí. Tenemos una barrita, de hecho vamos a cambiarle de color. La vamos a poner, esta la vamos a poner verde. Verde y con sus respectivos vamos a ampliarlo así para que nos deje dibujarlo mejor. ¿Ok? Y tenemos la otra parte de acá. Y vamos a duplicarlo. Y solamente le vamos a cambiar el color en un instante. ¿Ok? Solamente le vamos a cambiar el color en un instante, porque finalmente tú puedes configurarlo del color que tú quieras, como te decía anteriormente. En este caso, solamente para ilustrar, voy a poner velas alcistas y velas bajistas de color verde y de color rojo. En este caso, vamos a tener un precio de apertura en la zona de aquí abajo, precio de apertura aquí, precio de cierre aquí, precio de apertura y precio de cierre, ¿ok? Y me los voy a traer incluso de acá para ahorrarnos un poquito de tiempo. Vamos a tener aquí precio de apertura y precio de apertura, ¿ok? En el caso de las velas, no lo vas a encontrar ni del lado derecho ni del lado izquierdo, sino que simplemente ahorita te voy a poner un ejemplo más para que puedas identificar cómo es el precio de apertura y precio de cierre. Vamos a traernos el nombre del precio de cierre desde acá. Precio de cierre. Precio de cierre. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo, la misma información. También en el caso de las sombras o las mechas, pues es exactamente lo mismo. Si te fijas, hay pues como una mechita, sombra o mecha, ahí la puedes ver en esta parte de aquí, en estas dos, y también en la parte de arriba es un registro del precio, que quiere decir que el precio en algún momento pasó por esa zona y deja una sombra, deja el registro, deja una mecha ahí. Entonces prácticamente es la misma, solamente la diferencia es que pues en el caso de las velas, pues existe algo que se llama cuerpo de vela. Cuerpo de vela. Y esto solamente te va a ayudar para en la parte del lenguaje, porque vas a ver un tema más adelante que se llama patrones de vela. Entonces, a la hora de que yo te diga el cuerpo de la vela debe ser pequeño, el cuerpo de vela es amplio, el cuerpo de vela debe pasar el tamaño de la vela anterior, etcétera, entonces tú tienes que saber de qué te estoy hablando, ¿no? Tienes que saber de qué te estoy hablando. Y en este caso, pues tenemos aquí que esto es el cuerpo
el cuerpo de la vela. ¿Cómo sé, independientemente de los colores, cómo funcionan las velas o cómo tiene el precio de cierre, el precio de apertura? Bueno, pues si tengo una vela aquí, voy a tener, por consiguiente, la siguiente vela justo aquí. Y vean, o sea, prácticamente es el precio de cierre y el precio de apertura de la siguiente. Es el precio de cierre y el precio de apertura de la siguiente. ¿Ok? Igual, eso es en caso de velas bajistas. Tenemos una vela bajista que cierra y abre una nueva vela bajista que cierra y podemos encontrar en ese caso una vela que puede ser incluso alcista y de esa manera tú vas a poder ir viendo si es precio de apertura, si es precio de cierre. De esa manera lo puedes ir observando. De esa manera lo puedes ir observando, que realmente es bastante sencillo de poder identificar. Y solamente es cosa de que tú entres a ver los gráficos, que los observes y encuentres pues todas estas diferencias, ¿no? Estos detalles que te ayudan muchísimo a saber esta información, ¿ok? Solamente así. Esa es la única manera que tengo para ilustrártelo. Incluso ahorita con el mismo gráfico te lo voy a mostrar. ¿Ok? Con el mismo gráfico te lo voy a mostrar. Y yo quiero que veas, o sea, fíjate, vamos a utilizar líneas diagonales. Este es un gráfico semanal y ve. Aquí tenemos precio de apertura, precio de cierre en estas zonas. De hecho, me voy a cambiar de temporalidad para que lo veas más claro. Y en días diferentes, ok, mira, aquí en esta zona, ve cómo se respetan esos precios de apertura, precios de cierre. Ay, ya me equivoqué de herramienta. ¿Sí? Es súper facilísimo de observar. Me gustaría verlo en otro gráfico, pero la realidad es que es bien simple de poder saberlo. Velo aquí. ¿Ve? Precios de apertura, precios de cierre, inmediatamente un nuevo precio de apertura, un nuevo precio de cierre y así sucesivamente una vela tras otra. Tú vas a encontrar dentro del gráfico que muy probablemente en la apertura del mercado, después del fin de semana, puede existir una ligera diferencia en esos precios de apertura y precios de cierre. Ahí va, como aquí, por ejemplo, aquí, velo aquí. En esta zona de aquí. Lo voy a cambiar de color a mi color favorito. Es donde está. Aquí está. Aquí está. Tú puedes ver que hay un vacío ahí entre el precio de apertura y precio de cierre. No fue inmediato. Este vacío se le llama gap. Más adelante vas a poder verlo, vas a ver cómo funcionan, vas a ver el por qué se dan, pero a este vacío se le llama gap y por lo regular se da en la apertura del mercado. En el caso de México, pues es el domingo a las 4 de la tarde. Es cuando usualmente suceden este tipo de fenómenos dentro del movimiento del precio, ¿ok? Para que no te espantes o no te sorprenda, aquí podemos ver nuevamente la existencia de un gap. Aquí lo podemos ver. Podemos seguir recorriendo a lo largo del precio y ve, por ejemplo, aquí tenemos nuevamente tenemos otro gap, ahí hay un vacío. Y así sigues recorriendo y estudiando los gráficos, pues vas a encontrar
vas a encontrar muchísimos, ¿no? Pero bueno, esto es en general la parte de los tipos de gráficos. El gráfico que más recomendamos para realizar análisis técnico es el gráfico de velas. Es el gráfico que está como más claro para poder realizar el análisis técnico. O sea, visualmente es muchísimo más cómodo y lo recomendamos ampliamente y yo creo que la mayoría de los traders lo utilizan. O sea, no vas a ver análisis técnico hecho en gráfico de líneas, al menos yo no he visto ninguno. La mayoría, si no es que todos, los he visto en gráficos de velas. Entonces, la recomendación es que tú comiences a estudiar este tipo de gráficos y que veas los movimientos que se hacen, los precios de apertura, cierres y todos los movimientos, ¿ok? Es súper, súper sencillo. Ahora, quiero pasar a la parte de los time frames o las temporalidades. En los gráficos de velas, que son los que vamos a utilizar, quiero mostrarte. Hace un momento yo te hablaba sobre la apertura y el cierre de los periodos. En la parte de aquí arriba a la derecha, tú puedes ver que yo tengo varias letras que dicen MN, WN, D1, H4, H1, M30, M15, M5 y M1. Esto nos está indicando la temporalidad de un gráfico. Ojo, a veces hay personas que se confunden y creen que en el momento en el que abren un gráfico, lo que están viendo aquí, por ejemplo, ahorita me puse en un gráfico mensual, y creen que lo que están viendo aquí es lo que ocurrió en un mes y no es así, no es así. Lo que nos está indicando es la temporalidad de cada uno de los periodos y cada periodo es cada una de estas velas. Esto significa que si estoy en un gráfico mensual, cada una de estas velas es el recorrido que tuvo el precio a lo largo de un mes completo. ¿Ok? El día primero del mes, el mercado abrió aquí y cerró el último día del mes en esta zona de acá. ¿Ok? Y lo mismo sucede si me cambio a un gráfico semanal. Cada uno de los periodos está representado o la temporalidad es de una semana. Cada una de estas velas es una semana. En el gráfico diario, la temporalidad o el periodo, cada una de estas velas es un periodo y es lo que ocurrió en un día entero. En un día entero. Esto quiere decir que son 26 velas diarias, representan una vela de un mes. ¿Ok? También tenemos la temporalidad de 4 horas. Y si te fijas, como que el gráfico va cambiando y eso quiere decir que se va desmenuzando. Las velas se van descomponiendo en partes. ¿Por qué? Porque la temporalidad es más baja, el periodo es más bajo. Cada una de estas velas representa el movimiento del precio en un periodo de 4 horas. Después nos cambiamos a un gráfico de una hora, nos vamos cambiando un gráfico de una hora y cada una de esas velas representa el movimiento en una hora, después de 30 minutos, de 15 minutos, de 5 minutos y de 1 minuto. ¿Ok? Pero bueno, ¿cuál es la utilidad que tiene el poder utilizar o tener a la mano tantas temporalidades? Esto te va a ayudar a ti para poder determinar el tipo de operación que vas a realizar, el tipo de trade que vas a operar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer análisis técnico en un gráfico de diario a hacer un análisis técnico en un gráfico de 15 minutos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la información es distinta. ¿Ok? No es la misma. No es la misma. Y quiero que lo veas. O sea, ahorita estamos en el gráfico diario y ve el movimiento que se registra y me cambio al gráfico de 15 minutos. Esto quiere decir que, por ejemplo, en esta vela blanca son 24 por 15, hay un montón de velas en el gráfico de 15 minutos. ¿Sí? Es más, vamos a encerrarla para que tú puedas darte cuenta. Nada más vamos a encerrar esa sola velita, esa sola vela, para que veas la zona en un gráfico de 15 minutos. Ve, esto
¿Viste? En el gráfico diario encerramos una sola vela y ve cuántas velas son. Ve cuántas velas son en el gráfico de 15 minutos. Entonces, obviamente la información es distinta, el tipo de operación es distinta. Y es aquí donde vamos a entrar ya a la última parte de esta capacitación, que es sencilla, pero es esencial. ¿Ok? Y es aquí donde vamos a entrar con el principio fundamental que te dije en un principio, que te dije cuando comenzamos. Y que este mismo principio lo vamos a utilizar en la siguiente capacitación. ¿Cuál es este principio? Es como un enunciado que nosotros utilizamos mucho en Octopus FX Academy, que dice así: el tiempo es el mejor amigo del precio. El tiempo es el mejor amigo del precio. Tú tienes que aprender a jugar con el tiempo, tienes que aprender a jugar con el precio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el tipo de operación que tú metas, el tipo de operación que tú generes, está directamente relacionada con el tiempo y con el precio. Y está relacionado con el precio no por el valor en ese momento, sino en los objetivos. ¿Ok? Y es aquí donde vamos a ver los tipos de operaciones. ¿Cuántos tipos de operaciones tenemos? Tenemos 4 tipos de operaciones de las cuales tú puedes disponer o de las cuales tú puedes ejecutar según el análisis. La primera es el scalp trade. El scalp trade. El scalp trade es un tipo de operación muy corta. Es un tipo de operación muy corta que tiene una duración que va desde 1 minuto hasta muy probablemente 3 horas. Ojo con esto. En muchos libros y muchos traders dicen que si tu trade dura más de 30 minutos, deja de considerarse un scalping. Un scalp trade o scalping, como quieran llamarlo. Y eso es una reverenda mentira. ¿Sí? Tú puedes scalpear desde 1 minuto hasta 3 horas. Desde 1 minuto hasta 3 horas. ¿Por qué? Por lo que yo te decía hace un momento. El tipo de operación está íntimamente relacionado con 2 cosas. Número 1, el tiempo. Y número 2, y los objetivos. Estamos hablando de que en el caso del scalping, estamos hablando del tiempo de 1 a 3 horas, pero también estamos hablando de los objetivos, que va desde un pip positivo hasta muy probablemente 30 pips. Y le vamos a poner aquí de 1 minuto a 3 horas. Y en los objetivos le vamos a poner de 1 a 30 pips. ¿Ok? De 1 a 30 pips, más o menos. Esto no es una regla como tal, sino que tienes que encontrar esa conjugación del tiempo y el objetivo. ¿Ok? Son operaciones que duran muy poquito tiempo. Por lo regular, los análisis para el scalping se realizan en gráficos de 15 minutos y se gestionan en gráficos de 5 minutos y de 1 minuto. La mayoría de los scalpers, que son los traders que operan este tipo de trades, utilizan gráficos de 5 minutos y de 1 minuto y están pegados a la gráfica y están esperando únicamente el movimiento de una sola vela y les gusta la adrenalina. ¿Por qué? Porque son operaciones muy rápidas. Entonces tú necesitas saber con certeza la dirección que puede tomar el precio,
Por lo regular lo utilizan cuando existe análisis fundamental, también utilizan este tipo de operaciones para que rápido saquen objetivos, ¿no? O sea, rapidito alcancen los objetivos. Y no solo eso, no solamente eso, sino que aparte de todo, utilizan volúmenes muy altos, porque como son objetivos cortos, los volúmenes de sus operaciones son muy, muy altos. ¿Sí? El tamaño de sus operaciones son altos para poder obtener rendimientos económicos más altos con objetivos cortos. Entonces es cosa de generar una estrategia, de que tú veas cómo te vas acomodando. Personalmente no me gusta el scalping. Es mucha adrenalina, de por sí el riesgo del mercado ya genera cierta tensión, cierta adrenalina. Imagínate estar pegado al gráfico todo el tiempo y revisando que existan movimientos a la alza o a la baja, o que existan falsos movimientos, como por ejemplo aquí. En este caso tú puedes ver que muy probablemente tú dijiste, ¿sabes qué? En este momento ya hay que vender, ¿no? Y metes una operación aquí, ¡fum!, se te va en contra porque es un falso movimiento. ¿Y qué vas a hacer? O sea, es cosa de que tengas que aprender a hacerlo. O sea, se tienen que generar estrategias que te beneficien, que te favorezcan para este tipo de operaciones. Tienes que conocer con certeza el movimiento del mercado y muchos otros factores que hay alrededor del par que estás operando. Entonces, es muy riesgoso, pero es respetable siempre y cuando aprendas a hacerlo. Otro tipo de operaciones que existe es el intraday trade. Son los trades intradiarios. Este tipo de operaciones son los que más utilizo yo. Uno de los que más utilizo yo. Este tipo de operaciones puede quedar abierto según los objetivos, durar desde un minuto también, porque no sabes qué es lo que va a pasar. Tanto se pueden cumplir tus objetivos rápido, como puede durar un poquito más de tiempo. Pero un intraday trade puede durar desde un minuto hasta muy probablemente de 3 a 5 días abierta la operación, con objetivos que van desde los 15 pips hasta muy probablemente los 65 a 75 pips. ¿Ok? Muchas veces algunos traders o los libros te van a decir que si tu trade dura más de un día, ya no se puede considerar un trade intradiario, porque los libros dicen que el intradiario tiene que cumplirse dentro del mismo día. Y no es una regla, o sea, la mayoría de las veces sucede. Sí sucede, y más cuando operas en el horario adecuado. De que, por ejemplo, de manera personal, yo opero la sesión de Londres, yo tengo mis análisis ya listos, hechos a las 9, 10, 11 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ese momento coloco mis órdenes dejándolas pendientes, y en el Open London, que es la apertura de Londres, en ese momento empieza a ver los movimientos que estoy buscando para que por allá de las 2 entre las 2 y las 4 de la mañana hora de México, mis órdenes se activen. Poder estar dentro del mercado y poder despertar a las 7, 8 de la mañana ya con mis operaciones cerradas y en profits. O sea, eso es lo que se busca, ¿no? Pero muchas veces no sucede así. O sea, a veces dura un poquito más de tiempo porque quizá entraste en alguna acumulación, porque entraste mal, porque el mercado no dio en ese momento lo que tenía que dar, y le da un poquito más de tiempo, ¿no? Pero si duras de 3 a 5 días dentro de una operación, no pasa nada. Sigue considerándose un trade intradiario. Al menos así nosotros lo vemos. Y que no tiene nada de malo, realmente no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos relacionando el tiempo con los objetivos. El siguiente tipo de operación es también uno de los más conocidos y que también a mí me gusta mucho, que por ahí 1 o 2 veces por mes lo utilizo, es el swing trade. El swing trade. El swing trade
puede llegar a durar desde una semana hasta muy probablemente 2 a 3 meses abierta la operación, con objetivos que van desde los 75 pips hasta muy probablemente los 350 pips profits, ¿ok? Con objetivos que van así. Todo depende del análisis. Hay veces que te da 100 pips, a veces te da 150, a veces te da 200, 350. Y también depende mucho del par, porque hay pares que son muy volátiles, que son muy rápidos y otros que son muy lentos. Entonces, tienes que estudiar el mercado para que puedas acoplarte a un par. Por ejemplo, la libra yen es uno de los pares que son muy rápidos. El euro yen también llega a ser bastante volátil, bastante rápido. Y los objetivos largos, los objetivos grandes suelen cumplirse en un periodo de tiempo corto. Y hay pares como los dólares, con los dólares australianos, que son bastante lentos, y los objetivos cortos de pocos pips suelen cumplirse en tiempos muy largos. Entonces, depende del par y depende del análisis que estás haciendo, depende del tiempo, depende de los objetivos, depende de muchas cosas. Pero tu análisis y tus objetivos son los que por lo regular te van a dar el tipo de operación que vas a hacer. Un dato que se me pasó es que los trades intradiarios por lo regular se analizan en gráficos de 4 horas y de 1 hora y se gestionan en gráficos de 15 minutos. ¿Ok? En gráficos de 15 minutos puedes ver con mayor claridad el lenguaje de las velas, qué es lo que el precio está haciendo y qué es lo que el precio te está diciendo. Entonces, analizas en gráficos de 4 horas y 1 hora y gestionas en gráficos de 15 minutos. Y los swing trades se analizan desde gráficos semanales y diarios, incluso gráficos de 4 horas, y se gestionan en gráficos de 1 hora y gráficos de 4 horas. Esos tipos de trades prácticamente la mayoría de las veces se hacen en gráficos diarios y es simplemente tener paciencia. Personalmente no tengo tanta paciencia. Yo opero swings únicamente cuando tengo la certeza completa de cambios de tendencia para agarrar movimientos completos. No entro a media tendencia en un swing. Jamás lo hago yo. Pero lo que tú puedes hacer es respetable, ¿no? Siempre y cuando hagas un análisis previo y que esté bien hecho, ¿ok? Y el último tipo de operación se llama position trade. Position trade. Y este tipo de operación es utilizada regularmente por los grandes inversores. Anteriormente ya habíamos hablado un poquito acerca de esto, porque son operaciones que llegan a durar más de 3 meses abiertas esas operaciones y tienen objetivos que van desde los 350 pips hasta incluso los 1500 a 2000 pips. O sea, son movimientos grandísimos. Son tendencias completas en gráficos mensuales que se toman en cuenta, ¿no? Que se analizan ahí y ahí se toman. Este tipo de posiciones. Los grandes inversores son los que lo toman en cuenta. No es necesario que tú tengas una cuenta muy grande, pero bueno, no es necesario cuando tú sabes entrar en la operación. Muchos libros te dicen que para tomar este tipo de posiciones debes de tener cuentas muy grandes. ¿Por qué? Porque no existe precisión en sus métodos. Nosotros, como enseñamos precisión, te podemos decir que tú con una cuenta pequeña puedes tomar una posición de este tamaño, porque vas a entrar con precisión. Sin embargo, si tú todavía no sabes entrar, pues no te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor puedes llegar a tener pips negativos y en un gráfico mensual, el drawdown que puedes llegar a tener
es hasta de 150 pips y con 150 pips negativos puedes quemar tu cuenta de manera rapidísima. Entonces, pues no te recomendamos tanto que lo hagas así, salvo que tengas la certeza completa de que estás entrando bien y de que ya tengas el conocimiento completo, ¿sale? Sin embargo, eso de la parte del capital no es una regla, pero no es recomendable entrar con capitales bajos. De igual manera, en los swing trades, ¿sale? Es importantísimo que aprendas a identificar el tipo de operaciones que vas a realizar para que después tú puedas identificar qué tipo de trader eres, ¿sí? Todo esto depende mucho de tu paciencia, de tus análisis. Habemos muchos que somos un poquito desesperados y no nos gusta tener una posición abierta durante mucho tiempo porque vemos como que ya subió, como que ya bajó, como que debí cerrar. Y la parte del psicotrading afecta muchísimo si no estás preparado para cierto tipo de operación. Entonces, es por eso que yo utilizo mucho los trades intradiarios, porque me gustan los objetivos cortos y rápidos, ¿no? De un día para otro, de 2 días y listo, porque eso me da un poquito más de certeza, un poquito más de control. Al menos así lo considero yo, de manera personal, así lo considero, pero todo depende de ti. Todo depende de tu análisis, todo depende de qué es lo que quieras, de cuáles sean tus objetivos semanales, mensuales, anuales, tus objetivos diarios, y depende mucho de tu estrategia y de tu gestión de riesgo. Entonces, pues por ahora es todo. Yo creo que no hay nada más que agregar más que esto. Recuerda, tenemos 3 tipos de gráficos, que son los gráficos de líneas, gráficos de barras y gráficos de velas, en los que los gráficos de velas son los más utilizados para realizar análisis técnico y es el que recomendamos para que realices análisis técnico. Tenemos diferentes temporalidades en las que cada una de las velas nos indica un periodo y la temporalidad pues nos indica la duración de ese periodo. ¿Sale? Y por último, los tipos de operaciones, 4 tipos de operaciones principales que tienen relacionado el tiempo y los objetivos. Desde el scalp trade que dura 1 minuto hasta el position trade que puede llegar a durar 3 meses y que los objetivos son completamente abismales en diferencia, ¿no? Pero que cualquiera de estas operaciones, de estos tipos de operaciones, te puede llegar a dar consistencia y rentabilidad, que es lo que todo mundo buscamos. ¿Sale? Por el momento es todo. Te agradezco mucho que hayas estado nuevamente aquí tomándote el tiempo de ver esta capacitación y espero te sirva demasiado esta información. Si tienes dudas, si tienes preguntas, puedes hacerlas directamente en el chat principal de Telegram, en el grupo de Amateur, o puedes buscarme de manera personal en un mensaje privado. Me puedes buscar ahí mismo en Telegram como @vicaguadoofx y con gusto voy a atender todas tus preguntas y voy a tratar de resolver todas las dudas de la mejor manera posible. ¿Sale? Cuídate mucho, que estés bien y nos vemos para la próxima. Bye, bye.